canal Herminio Valdizán, la especialidad de Ingeniería de Sistemas. El curso Cibernética y Teoría de Control. Alumnos integrantes del grupo: Jerónimo de la Cruz Constantino, Muñoz Gutiérrez Cristian, Isidro Espinosa Robert, Santiago Esteban Johnny y quien habla, Trujillo Flores Manuel. El tema a tratar es la simplificación de los diagramas de bloques. A manera de introducción, vamos a definir qué es un diagrama. Lo podemos definir como un modelo que nos ayuda a entender el funcionamiento de un sistema, que puede ser una placa electrónica o un conjunto de relaciones matemáticas en las cuales codificamos el funcionamiento del sistema. Es lo que llamamos un modelo matemático. También tenemos un modelo de entrada y salida y un modelo externo de entrada y un modelo que describe la relación estímulo-respuesta, que conducen a la llamada función de transferencia de su proceso. Bueno, para definir un diagrama de bloques tenemos, en primer lugar, las entradas, tenemos el proceso y tenemos la salida. A las entradas lo podemos llamar como los objetivos, que son las referencias. El proceso, que es conocido como el sistema de control, donde está inmersa la planta o sistema del proceso a conocer. Tenemos también los controladores, actuadores, los transductores y los detectores de errores. Y la salida lo conocemos como los resultados o variables controladas. Bueno, tenemos también, como había mencionado, las variables del sistema. En la entrada, la salida, la perturbación, la planta, el sistema, la entrada de mando, la señal de referencia, la señal de error, la señal activa, la unidad de control, la unidad de realimentación o feedback y el transductor. Bueno, a continuación tenemos los tipos de sistemas de control que serán explicados por mi compañero Robert. Siguiendo con la expresión, vamos a ver los tipos de sistemas de control. Para esto mencionamos que los sistemas de tipo de control son de dos tipos: de lazo abierto y de lazo cerrado. En el lazo abierto nos indican que la entrada y otras variables del sistema tienen efecto sobre el control, es decir, no tienen realimentación. En el lazo cerrado nos indica que la salida del sistema y otras variables afectan el control del sistema, permitiendo la realimentación. Seguidamente vamos a ver el gráfico y vamos a mencionar algunas características importantes sobre ese sistema. Cualquier perturbación desestabiliza el sistema y el control no tiene capacidad para responder a esta nueva situación. Ejemplo, el aire acondicionado de un coche, donde en el sistema o la planta no se mide. El control no tiene información de cómo está la salida. Y ahí vemos los elementos que se interrelacionan dentro de este sistema de control del lazo abierto, que son elementos de entrada, controlador, actuador y planta. Ahora vemos el caso del lazo cerrado, donde nos indica que la variación en la salida o en otras variables se mide y el controlador modifica la señal de control para que se estabilice el sistema ante la nueva situación. Ejemplo, el climatizador de un coche, donde en el sistema o la planta se mide en todo momento, teniendo información de cómo está la salida. Y ahí vemos los elementos participantes, que son la entrada, el controlador, elemento de realimentación, elemento final de control y la planta. Y vemos las salidas respectivas, que son la variable controlada y la variable manipulada. Seguidamente vamos a ver los componentes principales de un sistema de control, los cuales son controlador, actuador, procesos y transmisor.
Seguidamente vamos a ver los modelos, cómo aplicar para poder simplificar un diagrama de bloques. Vamos a empezar con el paralelo, donde vemos que tiene una señal de entrada que es la RS y una señal de salida que es CS, donde los procesos se van a sumar o se van a restar de acuerdo del punto de suma. Seguidamente vemos en serie, donde de manera parecida tiene una señal de entrada que viene a ser la RS, una señal de salida la CS y los procesos que se van a multiplicar. Seguidamente doy paso a mi colega para que pueda explicar los siguientes temas a continuación. En el segundo paso que vamos a tomar es empezar en este gráfico. Vamos a reducirlo, hacerlo de manera lineal, o mejor dicho, simplificarlo, hacerlo un solo cuadro para no confundirnos o para hacerlo más fácil nuestra operación. Como vemos en el siguiente gráfico, vemos la forma más resumida que tenemos, operando lo más simple posible. Ya, ahora vamos a pasar a también simplificar dentro de esto que está en serie. Como después del anterior gráfico mostramos que estaba en serie, así que teníamos que efectuar y dio a aparecer este cuadro, que es la forma simplificada del anterior. Como vemos, acá se ha simplificado. Ahora tenemos que simplificar esto, para lo cual, como vemos, este está en forma en paralelo. Así que operamos haciendo una operación simple, según las fórmulas mostradas anteriormente, llegamos a este resultado que tenemos aquí, y que en función del cuadro vendría a ser entrada, esto vendría a ser el proceso y esto luego sería la salida. Y así terminamos con la explicación de este ejemplo. Y se le agradece por su atención.